Hola, ¿qué tal? Dios te bendiga. Espero y te encuentres muy bien en este momento. Pues vamos a seguir con este estudio del libro de los Hechos que venimos haciendo ya durante todo este tiempo. Vamos a ir de nueva cuenta en esta ocasión al capítulo 23. Vamos a terminar este capítulo. Por si tienes ahí tu Biblia a la mano y gustas acompañarme a leer esta porción y a meditar un poco en ella. Vamos a ver Hechos capítulo 23, verso 23 en adelante hasta el verso 35. Y pues primero que todo quisiera hacer una oración para poner este tiempo en manos del Señor. Si gustas acompañarme, cierra tus ojos y oremos por este tiempo. Señor, gracias, Padre, por tu bondad, Señor. Gracias, Señor, por el privilegio, Señor, y la posibilidad, Señor, que nos has dado una vez más, Padre, de estar aquí, Señor, en este momento, aprendiendo de tu palabra, escuchándola, Señor, y conociendo más de ella, Señor. Te pedimos, Padre, en este tiempo, Señor, seas acompañándonos, Señor, y seas guiándonos, Señor, por medio de tu palabra. Ponlo en tus manos, Señor. Dirígelo tú, Señor, y sé tú, Señor, hablando a nuestras vidas y a nuestros corazones, Padre. Ponemos este tiempo en tu mano, Señor, y te agradecemos por todo en el nombre de nuestro Señor Jesús. Amén. Amén. Bueno, pues como te comentaba, vamos a ir a Hechos capítulo 23, del verso 23 en adelante, y dice esta porción: y llamando a 2 centuriones, mandó que preparasen para la hora tercera de la noche 200 soldados, 70 jinetes y 200 lanceros, para que fuesen hasta Cesarea, y que preparasen cabalgaduras en que, poniendo a Pablo, le llevasen en salvo a Félix el gobernador. Y escribió una carta en estos términos: Claudio Lisias, al excelentísimo gobernador Félix, salud. A este hombre, aprendido por los judíos, y que iban ellos a matarle, lo libré yo acudiendo con la tropa, habiendo sabido que era ciudadano romano, y queriendo saber la causa porque le acusaban, le llevé al concilio de ellos, y hallé que le acusaban por cuestiones de la ley de ellos, pero ningún delito tenía digno de muerte o de prisión. Pero al ser avisado de acechanzas que los judíos habían tendido contra este hombre, al punto le he enviado a ti, intimando también a los acusadores que traten delante de ti lo que tengan contra él. Pásalo bien. Y los soldados, tomando a Pablo como se les ordenó, le llevaron de noche a Antípatris, y al día siguiente, dejando a los jinetes que fuesen con él, volvieron a la fortaleza. Cuando aquellos llegaron a Cesarea y dieron la carta al gobernador, presentaron también a Pablo delante de él, y el gobernador, leída la carta, preguntó de qué provincia era, y habiendo entendido que era de Cilicia, le dijo: te oiré cuando vengan tus acusadores, y mandó que le custodiasen en el pretorio de Herodes. Aquí vamos a detenernos. Aquí termina este capítulo 23 y vamos a meditar un poco en lo que podemos ver en esta porción, ¿no? Iniciando, ¿no? Pues vemos todos estos preparativos que se hacen, ¿no? Para trasladar a Pablo hasta Cesarea. Y estos preparativos, ¿no? Son para continuar, digamos, con su proceso judicial, ¿no? Por decirlo así, ¿no? Este juicio, por decirlo, por llamarlo así, que se estaba llevando en contra de Pablo, ¿no? Se prepara una gran cantidad de soldados, ¿no? Increíblemente, se prepara una gran cantidad de soldados solo para trasladar a una persona, ¿no? A Pablo, para protegerlo, ¿no? Y esto en lo personal a mí me llamó mucho la atención, ¿no? Todos estos soldados que se preparan para custodiar a Pablo y llevarlo con bien hasta Cesarea, se me hicieron demasiados en lo particular, ¿no? Y pienso, ¿no? Y pensaba, ¿no? Que todo esto viene como consecuencia de todo esto que hablábamos la ocasión anterior, ¿no? Todo este odio que sentían estos judíos acerca de Pablo, ¿no? Acerca de lo que él hacía. Y de esta maldad, ¿no? Y que había en sus corazones y en sus pensamientos. No sé si recuerdes, ¿no? Que hablábamos que había en ellos un odio acerca de Pablo, ¿no? Para con Pablo, ¿no? Y que todos sus pensamientos y todas sus energías, toda su inteligencia estaban enfocadas en hacer el mal, ¿no? Estaban enfocadas en dañar a Pablo. Incluso veíamos, ¿no? que había muchos judíos que eran los que se unían,
desde muy temprano para hacer el mal, para planear cosas malas, ¿no? Estaban todos unidos, ¿no? Y hablábamos, ¿no?, de que estas cosas no eran algo que debía presentarse en nosotros, en nuestras vidas, como que nosotros que hemos entregado nuestra vida al Señor, decíamos, ¿no?, que estos malos pensamientos, estos planear cosas malas, ¿no?, el estar teniendo tiempo para hacer estas cosas, ¿no?, debíamos alejarlo lo más que pudiéramos de nuestros pensamientos, de nuestras ideas, de nuestro corazón, ¿no?, porque veíamos, ¿no?, que esto no era algo agradable para el Señor. Pero también decíamos, no debemos estar igual de unidos que ellos, pero nosotros, por el contrario, debemos estar unidos para hacer el bien, ¿no? Para ayudarnos unos a otros y para fortalecernos unos a otros, para poder presentar una buena defensa ante cualquier situación que se nos presente, y una buena defensa del Evangelio, ¿no? Pero además de ver toda esta cantidad de soldados, también vemos que Pablo va acompañado no solo de estos soldados, sino también de una carta, ¿no? Una carta enviada por parte de este tribuno Claudio Lisias al gobernador Félix, ¿no? Y en esta carta él explica toda la situación que está ocurriendo y el por qué lo manda para con él, ¿no? Y de repente, ¿no?, uno pudiera llegar a pensar, ¿no?, que al decir él que no encuentra nada por qué matar a Pablo, digamos, pareciera que esta carta que envía es como más algo así como para tratar de ayudar a Pablo, ¿no? Pero no sé, me pareció a mí que era, o llamó algo mi atención en esta carta, y se me hizo algo curioso, ¿no?, que llamó mi atención, ¿no? En lo personal, a mí, más allá de parecerme que sea una carta dirigida a este gobernador Félix para tratar de ayudar un poco a Pablo, siento que Claudio Lisias está buscando más bien beneficiarse o ayudarse él mismo de alguna manera, ¿no? Si bien podemos leer la carta, ¿no?, y creo que en términos generales está diciendo la verdad, está contando de una manera correcta los acontecimientos, siento también que de cierta manera está muy enfocada en el yo, ¿no?, en él mismo, en Claudio Lisias, y en lo que él hizo para con Pablo, más que, como te digo, más que tratar de ayudar a Pablo, ¿no? Y te digo que en términos generales dice la verdad porque en realidad hay ciertas cosas que no las dice tal cual sucedieron, incluso las omite, ¿no? Por ejemplo, él omite este momento en el cual lo rescatan de que estos judíos lo puedan golpear o incluso hasta matar a Pablo, diciendo que al darse cuenta él que era judío lo rescató, pero en realidad él lo rescata y después incluso lo manda a golpear, lo manda interrogar, ¿no?, sabiendo que este interrogatorio muy probablemente terminaría en la muerte de Pablo. Él aún así lo manda interrogar, y es hasta el momento en el que Pablo le comenta, ¿no?, que es ciudadano romano, es cuando él se detiene y empieza a actuar de una manera distinta, ¿no? Y creo que omite esta versión porque, o esta parte más bien de la historia, digamos, porque realmente esto no le convenía a él. Realmente, si no fuera porque Pablo le dice que era ciudadano romano, él lo hubiera golpeado, ¿no? Y porque esta forma en la que se interrogaba supuestamente a las personas, a los delincuentes por parte de los romanos, por lo regular o mayormente terminaba en la muerte de los interrogados. No era una forma de realmente de hacerlos confesar, sino más bien terminaba siendo una tortura, incluso hasta llegar a la muerte, ¿no? Y esto hubiera sido fatal para este Claudio Lisias si se hubiera sabido, ¿no?, que él haya golpeado a un ciudadano romano, ¿no? Creo que tanto Pablo como este Claudio sabían, ¿no?, que Pablo, al ser ciudadano romano, contaba con ciertos privilegios o ciertos derechos, ¿no? Y sabían de esto los dos, ¿no? Y sabía que si golpeaba a Pablo, o si algo incluso le ocurría a él, era responsabilidad de Claudio. Si algo le pasaba a Pablo, era responsabilidad de Claudio, y podían llegar a acusarlo de graves cosas, ¿no?
Incluso se cree que si algo le llegaba a pasar a Pablo en el camino, en el recorrido, las autoridades romanas podían acusar a este Claudio de aceptar un soborno de parte de estos judíos para poder permitir que ellos llevaran a cabo su plan y mataran a Pablo en el recorrido, ¿no? Y creo que por eso también a esta gran cantidad de soldados, ¿no? Porque él sabía estas cosas y él estaba consciente de esto y sabía que la vida de Pablo era responsabilidad, ¿no?, de él. Este recorrido que harán estos soldados y Pablo para llegar a Cesarea era un recorrido muy largo. Inicialmente ellos recorren Jerusalén yendo hasta Antípatris, como vemos aquí, y esto era una distancia aproximada más o menos de algunos 65 kilómetros, ¿no? Y esta parte del recorrido era un recorrido que se prestaba mucho para poder hacer unas emboscadas, como era lo que estaban planeando estos hombres. Y aparte era un territorio que estaba lleno de judíos, ¿no? Entonces, por eso probablemente sabe esto Claudio, ¿no? Y teme que en algún momento haya llegado la noticia de todas las cosas que Pablo hace a estos judíos que están que pueden estar cerca de este recorrido. Entonces él teme por la vida de Pablo, pero creo que al final de cuentas también teme por su vida, ¿no? Y por su integridad, por su seguridad de él mismo, ¿no? Por su futuro incluso, ¿no? Después de Antípatris recorren a Cesarea y se nos dice aquí que una parte de estos soldados que acompañan a Pablo se quedan en Antípatris y este recorrido de Antípatris a Cesarea era un recorrido aproximado de unos 40 kilómetros, pero era un territorio ya más llano, ya sin, digamos, tanto riesgo de emboscadas o de peligros para Pablo. Entonces por eso es el hecho de que estos ciertos soldados se queden hasta este punto, ¿no? Y por estas cosas, ¿no? Y por esto que te comento de esto, que esta carta creo que está, por estas cosas, ¿no? Creo que esta carta está más enfocada en el yo, como te decía, ¿no? En tratar de en jactarse de cosas que él había hecho para con Pablo, ¿no? Y lo vemos, ¿no? Creo que podemos ver ahí en los versos 27 al 30, por ejemplo, ¿no? No sé si tú lo sientes igual. Por ejemplo, dice, ¿no? A este hombre aprendido por los judíos y que iban ellos a matar, lo libré yo, dice, ¿no? Y luego en el verso 28 dice, y queriendo saber la causa por lo que le acusaban, le llevé al concilio de ellos. Y después en el verso 29 inicia diciendo, y hallé que le acusaban por cuestiones de la ley de ellos, ¿no? Y después en el verso 30, ¿no? Dice al punto, le he enviado a ti, o sea, yo lo envié a ti. Y luego incluso dice también, intimando también a los acusadores, yo les dije a los acusadores que hicieran estas acusaciones delante de ti, ¿no? Siento que no sé, ¿no? Personalmente, ¿no? Creo que esto que te digo acerca de la carta, ¿no? Claudio busca en parte, como te digo, salvar su vida, pero al mismo tiempo, siento que busca engrandecerse al mismo, ¿no? Como diciendo, yo lo rescaté, yo lo ayudé, yo hice esto por él, ¿no? Yo, ¿no? Siempre como diciendo, yo soy el que hice las cosas. Pero en realidad yo creo que al final de cuentas no fue Claudio quien realmente rescató a Pablo, ¿no? En lo personal creo yo que en realidad el que ayudó a Pablo y lo rescató de todo esto, de todas las situaciones, pues realmente fue Dios, ¿no? Incluso el mismo Pablo, creo yo, ¿no? Con todas estas acciones que él hace, esta inteligencia de la que hemos hablado en anteriores ocasiones, ¿no? De saber aprovechar a su favor ciertas situaciones personales, ¿no? Como esta ciudadanía romana, y de aprovechar estos privilegios con los que él contaba al ser ciudadano romano, ¿no? Y también al utilizar las palabras correctas en los momentos correctos, ¿no? Dios, veíamos anteriormente, ¿no? Le trajo palabras de aliento y de ánimo, de esperanza a Pablo en un momento que él se encontraba muy complicado, ¿no? En momentos que para él eran de incertidumbre. Y no solo lo hemos visto una vez, lo hemos visto muchas veces, ¿no? O varias veces, que como Dios estaba con Pablo, ¿no? Lo cuidaba en todo momento. Pero además de esto, yo creo que Dios iba acomodando todas las cosas, todas las situaciones,
para que Pablo pudiera continuar haciendo su obra, ¿no? Pablo llegaría a Roma, como le dijo Dios, testificaría ahí, lo haría como Dios se lo prometió, ¿no? Y creo que Pablo sabía esto, ¿no? Pablo sabe que Dios es fiel y que cumple sus promesas, ¿no? Al igual que nosotros, Pablo lo sabía, sabe que Dios es fiel y que iba a cumplir esto que le había dicho de que iría a testificar a Roma, ¿no? Pero creo que esta actitud que toma Claudio, ¿no? Esta actitud como de jactarse a él mismo, de enaltecerse, ¿no? Del yo, de vanagloriarse a él mismo. Creo que hasta cierto punto podemos llegar a pensar que es no sé, normal, entendible en una persona que no conoce a Dios, que no está cerca de Dios, ¿no? En lo personal creo yo que en términos generales los seres humanos tenemos esta tendencia, ¿no? A querer buscar exaltarnos a nosotros mismos, ¿no? A querer sobresalir, a querer incluso sobresalir por encima de los demás, ¿no? A buscar creernos o creernos más que los demás, ¿no? A buscar ser superiores y incluso pasando por encima de la demás gente. Creo que hay una gran falta de humildad en los seres humanos, en las personas, ¿no? Y como te digo acerca de este Claudio, así creo que principalmente si las personas no conocen de Dios, esto pasa también en la gente, ¿no? Aunque muchas veces, lamentablemente, también esto lo podemos ver en gente que se supone conoce a Dios y que cree en Él, ¿no? Pero si este fuera el caso, creo que en nosotros que hemos creído en Dios esto no debería de existir, ¿no? Esto debería estar alejado también de nuestras vidas, ¿no? Pero creo, no sé cómo decirlo, ¿no? Creo que hasta cierto punto también es entendible o creíble, no sé, que sucedan estas cosas o que estas actitudes también se presenten en la vida de gente que se supone ha creído en el Señor, ¿no? Por esta misma naturaleza que hemos hablado, ¿no? Que tenemos, este pecado que hay en nosotros, ¿no? Nos lleva muchas veces a tomar ciertas decisiones equivocadas, ¿no? Pero creo que también hay otro motivo aparte de esto, ¿no? Creo que el entorno en el cual estamos viviendo, ¿no? Las situaciones o los pensamientos, no sé, filosofías, todo este tema de motivacional que vemos hoy en día y del cual estamos rodeados, incluso hasta lamentablemente, ¿no? Predicaciones como que enfocadas en un tema más motivacional que hablar de la palabra específicamente, enfocadas estos pensamientos, estas ideologías en el yo, en pensar en mí, en que tú puedes hacer esto, tú puedes hacer lo otro, ¿no? En hacerme incluso de cosas, de amontonar bienes, bienes económicos, etcétera, ¿no? Y todo está enfocado en yo y nada está enfocado en pensar en los demás, ¿no? Están queriendo exaltar al hombre primeramente o sobre todo y nada más, ¿no? Olvidándose de todo lo demás, ¿no? Pero si vamos en la Biblia y leemos la Biblia, ¿no? La Biblia, por el contrario, ¿no? Nos habla completamente de estas cosas, ¿no? Sabemos que la Biblia, la palabra de Dios, siempre va a ir en contra de todo lo que el mundo normalmente cree o acepta, ¿no? O está creyendo, ¿no? Y quisiera leerte, por ejemplo, Primera de Corintios, en el capítulo 10, en el verso 24, ¿no? La Biblia nos habla que debemos tener humildad, ¿no? Y en nuestros corazones, y nos habla pensar en los demás, ¿no? En Primera de Corintios, capítulo 10, verso 24, dice, por ejemplo, que ninguno busque su propio bien, sino el del otro, ¿no? No busques lo que es bueno para ti principalmente, sino que trata de pensar también en lo que los demás necesitan, ¿no? Y como te he dicho, creo que en este momento hay mucha necesidad, ¿no? Y debemos de pensar mucho en la necesidad que hay en nuestro alrededor, ¿no? Y por ejemplo también Filipenses, quisiera leerte Filipenses en el capítulo 2, en el verso 3, por ejemplo, que dice, nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo. ¿No? La Biblia nos dice que no debemos hacer nada por contienda, por vanagloria, ¿no? Sino estimándonos
sino estimando, perdón, a los demás como superiores, ¿no? Que debemos tener humildad, ¿no? Esto es lo que nos está queriendo decir, creo yo, ¿no? Debemos ser humildes y tener siempre presente también a los demás, ¿no? Y hablando de esta vanagloria, ¿no? Una posible de la que nos habla aquí en Filipenses, ¿no? y que creo que puede definir un poco lo que está haciendo Claudio. Personalmente creo esto, ¿no? Y creo que podemos verlo en este Claudio, ¿no? Dice que una posible definición de vanagloria, por ejemplo, dice que es un orgullo exagerado de una persona por sus propios actos o logros, ¿no? Y creo que esto es lo que está haciendo Claudio, ¿no? Está exagerando lo que él hizo por Pablo. Si bien sí lo ayudó, ¿no? Realmente no fue todo como él lo contó, ¿no? No fue completamente cierto lo que él estaba hablando, ¿no? También una definición o una traducción de la palabra original de donde viene la palabra vanagloria que nosotros conocemos, dice, por ejemplo, que es fama, honor, gloria vacía, gloria hueca, ¿no? Y esto no debe de haber en nuestros corazones, nosotros los que hemos creído, en el Señor, ¿no? Porque esto, una vez más, ¿no? De nueva cuenta, y a veces a lo mejor soy repetitivo en esto, ¿no? Pero creo que es algo muy importante que tenemos que tener presente, ¿no? Todas estas cosas son desagradables para Dios, ¿no? La vanagloria, la soberbia, la altivez de corazón, y peor aún, ¿no? Pagaremos por esto, ¿no? Por estas actitudes, ¿no? Y esto es algo que creo que debemos pensar mucho, ¿no? Debemos analizar mucho y debemos meditar mucho en esto, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Proverbios, en el capítulo 16, verso 5, nos dice que abominaciones a Jehová todo altivo de corazón, ciertamente no quedará impune, ¿no? Ciertamente no quedará impune, dice su palabra, ¿no? Todas estas actitudes de soberbia, de vanagloria, de altivez de corazón, pagaremos por ella, como te digo, ¿no? Entonces, de repente puede sonar fuerte, ¿no? Pero creo que es necesario en algunas ocasiones que lo veamos de esta manera, ¿no? Vamos a pagar, a responder más bien, por los actos que hayamos hecho, ¿no? Y ciertamente no quedará nada impune, dice esto. Y creo que, como te digo, personalmente creo que por eso es muy importante, y creo verdaderamente que esto es muy importante, que estemos constantemente, creo yo que es muy importante que estemos constantemente, digámoslo así, en una comunicación con Dios, ¿no? Que tengamos una buena, una sana y una correcta relación con Él, ¿no? Porque podemos, de esta manera, ¿no? Podemos alejar todos estos malos pensamientos de los que hablamos, ¿no? Podemos alejar de nosotros esta necesidad, este deseo de querer sobresalir, de querer exaltarnos a nosotros mismos, y de esta manera podemos alejar de nuestros corazones, este orgullo, esta soberbia, esta altivez de corazón que sabemos que desagrada a Dios. Teniendo una buena y correcta relación con Dios, una buena comunicación con Él, es de esta manera, ¿no? Que nosotros podemos alejar todas estas cosas de nosotros, ¿no? Porque nosotros somos llamados, ¿no? Nosotros los que hemos creído en Dios, nosotros los cristianos, a ser humildes, como dice su palabra, ¿no? A buscar agradar solo a Dios, y a buscar glorificarlo hoy y siempre, no solo a Él, solo a Dios, porque sabemos, ¿no? Que realmente solo Él es digno de recibir todo el honor y toda la gloria. Y por este motivo creo que es necesario tener esta buena comunicación con Dios, ¿no? Creo que en ocasiones es muy fácil, ¿no? Distraernos y alejarnos de lo que Dios realmente quiere para nuestras vidas, o de lo que Dios nos ha ordenado hacer, ¿no? Por esto que te digo, estas filosofías, estos nuevos pensamientos enfocados en cosas totalmente distintas a lo que Dios le agrada, o lo que Dios quiere, o lo que es realmente bueno para Él, nos pueden distraer, nos pueden alejar de Él, ¿no? Hace un tiempo un pastor compartió una frase que me pareció muy buena para enfatizar esto que te estoy diciendo. No es una frase corta, no sé si realmente es de un libro o quién realmente es el autor de la frase, simplemente
quise compartírtela, porque es como te digo, como enfatizar un poco este punto que te estoy diciendo, ¿no? Esta frase dice que no dejes que el ruido de este mundo te distraiga de la voz de Dios. Y me pareció muy, muy buena, ¿no? Como para clarificar esto que te estoy diciendo, ¿no? No permitamos nosotros que los pensamientos de este mundo, que las ideologías de este mundo, las filosofías de él, nos separen de su voz, ¿no? De su palabra, nos separen del amor de Dios. Y al respecto de esto, quisiera que me acompañaras en esta ocasión, ahora, a leer una porción más en Romanos, en el capítulo 8. Quisiera leer del verso 35 en adelante. Realmente creo que podemos pensar que el 39 es lo más claro para este tema que estamos hablando, pero me gustaría leer desde el verso 35 y dice así, ¿no? Dice: ¿quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación o angustia o persecución o hambre o desnudez o peligro o espada? Como está escrito: por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas de matadero. Antes, en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó, por lo cual estoy seguro de que ni la muerte ni la vida, ni ángeles ni principados, ni potestades, ni lo presente ni lo porvenir, ni lo alto ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios, ¿no? Por eso te decía que probablemente a lo mejor el verso 39 es el más específico para este tema, pero me gustó leer toda esta porción, ¿no? Y me pareció importante, ¿no? ¿Qué nos podrá separar del amor de Dios? De su palabra, de su voz. Nada nos podrá separar de Él, o nada debe de separarnos de Él, ¿no? Creo que es muy fácil para nosotros caer en la tentación, ¿no? Es muy fácil olvidarnos de lo que hemos conocido, de lo que hemos creído, ¿no? Y todo esto creo que es porque somos débiles, ¿no? Este es mi pensamiento, este es mi sentir, ¿no? Esto es lo que yo creo verdaderamente, somos débiles. No podemos, creo yo, en la gran mayoría de las ocasiones, resistir y no caer ante la tentación, ¿no? Y creo que por eso necesitamos siempre, en todo momento, a Dios, ¿no? Creo yo que dependemos completamente de Él para todo, ¿no? Para ser fuertes y no caer. Y vuelvo a lo mismo, ¿no? Creo que por eso la gran importancia y la gran necesidad que tenemos de estar constantemente unidos a Él, ¿no? Constantemente unidos a Él en oración, en su palabra, congregándonos, en todo lo que tiene que ver con Él, en todas sus cosas. Creo que es muy importante que estemos constantemente unidos a Él, ¿no? Por todas estas cosas que te digo, ¿no? Es muy fácil para nosotros desviarnos del camino, ¿no? Y estando constantemente unido a Él, nos fortalecemos, ¿no? También nos fortalecemos y podemos resistir ante todas estas situaciones que nos rodean y que probablemente nos puedan alejar de Él, ¿no? Yo en lo personal te invitaría si me lo permites, ¿no? a que estés en constante comunicación con Él, ¿no? Por medio de su palabra, en oración, en devocionales, en todo lo que esté a tu alcance. Yo en lo personal sí te aconsejaría esto, ¿no? Porque, no sé, en lo personal creo que somos débiles, como te digo, y es muy fácil que nos desviamos, ¿no? Que nos distraigamos de lo que hemos llamado, de lo que nos han llamado a hacer, ¿no? A que hagamos, ¿no? Pero también creo que recordando todo lo que pasa a nuestro alrededor, también podemos estar unidos y fuertes en Él, ¿no? Recordar que todo lo que pasa a nuestro alrededor es parte de su propósito y su voluntad, ¿no? Recientemente estaba leyendo y estudiando algunas cosas, ¿no? Acerca de los atributos de Dios, ¿no? De sus decretos, ¿no? De su omnipresencia, etcétera, ¿no? Y veía esto, ¿no? Todo está ordenado por Él, ¿no? Todo lo que sucede a nuestro alrededor tiene que ver con Él, ¿no? Está hecho por Él, está dispuesto por Él, y creo que de esta manera también podemos
ser fuertes y no alejarnos de Él y de su palabra, ¿no? Y de no caer en tentación, ¿no? Y creo que todo esto, esto que hablamos de los atributos, ¿no? Creo que todo lo que le pasó a Pablo, como te decía, ¿no? No fue gracias a Claudio, no fue gracias a Dios, ¿no? Porque como dijimos hace un momento, ¿no? Pablo hablaría en Roma, ¿no? Dios se lo dijo, ¿no? Y Dios le dijo que así sería, ¿no? Y Dios acomodaría todo. Yo creo que Dios iba a acomodar todo para que sucediera así como Él se lo había prometido a Pablo. Dios es fiel y cumple sus promesas y creo que estaba acomodando todo para que Pablo llegara hasta Roma como Él se lo había dicho, ¿no? Como te digo, no creo que debemos recordar de esto, ¿no? Debemos recordar, como hablamos la ocasión anterior, que Dios lo ve todo, ¿no? Dios lo conoce todo. Dios hace y hará todo lo que sucede en nuestras vidas y a nuestro alrededor. Muchas veces es difícil comprenderlo, ¿no? Por ciertas situaciones no difíciles que se nos presentan en nuestras vidas, ¿no? Es difícil creer a veces, ¿no? Comprender que Dios está obrando en ese momento, pero esto es así, ¿no? Esto es cierto, ¿no? Y debemos de creerlo. Pero también creo que por esto, ¿no? Porque sabemos que el Dios en el que creemos es un Dios todopoderoso, ¿no? Un Dios que todo lo puede y está en todas partes y que lo hace todo y que lo ha hecho todo y lo hará todo. Por esta misma razón creo que debemos de ser humildes, ¿no? De humillarnos ante Él y buscarlo constantemente, siempre, para poder tener esa fuerza que necesitamos en los momentos complicados y en los momentos de tentación, digámoslo así. Debemos buscarlo a Él, debemos buscar exaltarlo a Él y darle la gloria y la honra solo a Él y a nadie más, ¿no? No buscar exaltarnos nosotros, ¿no? En ningún momento, ni a nadie más, sino solo a Él, ¿no? Porque solo Él merece la gloria y la honra, ¿no? Creo que, para terminar, ¿no? Creo que nosotros, los seres humanos, creo que muchas veces creemos tener el control de todo lo que pasa a nuestro alrededor, de todas las situaciones, de todo lo que se presenta. Creemos que podemos hacerlo todo, ¿no? Que no hay nada que no podamos hacer, ¿no? Pero a veces olvidamos, ¿no? Y no recordamos que Dios es el que tiene el control de todo, ¿no? Dios es el que hace todas las cosas, ¿no? Y que nada pasa sin que Él lo permita, ¿no? Y muchas veces nos aferramos a seguir haciendo cosas que realmente a lo mejor no son buenas para nuestras vidas, o que incluso, como hablamos en este momento, nos alejan de Él, ¿no? Y debemos recordar esto, creo yo, siempre, en todo momento. Debemos recordar que este Dios que todo lo puede es este Dios en el que este Dios es el que conocemos, en el que creemos y es el que glorificamos, ¿no? Y creo que debemos confiar verdaderamente en Él en todo momento. Debemos entregarle toda nuestra vida y debemos de darle, como te digo, solo la honra y la gloria solo a Él y a nadie más, ¿no? No buscar creernos algo más de lo que no somos, ¿no? Sino humillarnos ante Él y darle gracias por todo y glorificarlo a Él en todo momento. Con esto quiero terminar. Como siempre te digo y de corazón te lo digo, espero que este mensaje sea de edificación para tu vida, sea de bendición y que sea de provecho para ti, ¿no? Quiero terminar como siempre agradeciendo por este tiempo. Vamos a orar y agradezcámosle por esto, por su palabra al Señor. Señor, gracias, Padre, por tu palabra, Señor. Gracias por permitirnos escucharte una vez más, Padre. Perdónanos, Señor, si en algún momento nos hemos dejado llevar por las tentaciones de este mundo, Señor. Si hemos sido débiles, Señor, perdónanos, Padre. Y Señor, te pedimos, Padre, en este momento nos ayudes a ser fuertes, Señor, a no caer, Señor. Y nos ayudes a poder estar siempre pensando en ti, Señor, que estés siempre presente en nuestros pensamientos, en nuestros corazones, en nuestras vidas, Señor. Que te tengamos siempre presente y que te busquemos a ti siempre, que busquemos agradarte a ti en todo lo que hagamos, con todo lo que seamos, Señor. Y que busquemos siempre glorificarte a ti y en ningún momento, Padre, busquemos la vana gloria de este mundo, Señor, sino la gloria tuya, la gloria eterna, ¿no? Señor, te lo agradecemos, Padre, y te pedimos todo esto, Señor, en el nombre de nuestro Señor Jesús. Amén. Amén.
Bueno, terminamos por este momento. Dios te bendiga y gracias por escucharme.